Mi nombre es Orlando Soto. ¿Quieres el éxito? Trabaja en ti mismo. Este curso, que va a comenzar a cambiar tu vida, consiste en conocerte, en saber con quién te relacionas, por qué haces eso y cómo vas a lograr la mayor satisfacción de tu vida. Los esperamos. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a No Callaré. Tenemos hoy a dos invitados muy especiales, dos nicaragüenses, de estos hombres luchadores desde hace muchísimo tiempo por rescatar la democracia en su país. El primero de ellos, vamos a presentarlos así como por orden, vamos a decir, de edad, no un poco más grande que el otro. Es llamado o conocido también como comandante Johnson. El señor Flay es presidente de las Fuerzas Democráticas de Nicaragua, además fue precandidato presidencial de ese país y además miembro del Estado Mayor de los Contras, esos que lucharon contra el sandinismo. Ya vamos a hablar largamente con él de ese tema y de otros muchos. Y también tenemos a un médico, además, y exparlamentario. Él es Miguel López. Yo no sé pronunciar el segundo apellido, pero él lo hará. Y bueno, los tenemos aquí para hablar de temas realmente preocupantes, tanto como nos preocupan los temas que tienen que ver con Cuba, con Venezuela y Nicaragua. Este trío de naciones que está bajo la bota de unos dictadores, de unos autoritarios que tienen a nuestros pueblos no solamente envueltos en la miseria, sino perseguidos y torturados. Muy buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea la gente, a ambos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Buenos días y un placer estar aquí en este espacio con ustedes. Lo mismo decimos. Y bueno, el tema de esta semana, el tema que ocupa es lo que está pasando precisamente desde la semana pasada y es la policía nicaragüense que está rodeando las iglesias católicas, el obispo Rolando Álvarez que en medio de todo esto entró en una huelga de hambre indefinida desde el pasado viernes como una protesta a esta persecución política. Creo que el sacerdote que está, digamos, preso dentro de su cárcel, dentro de su iglesia, el sacerdote Jarvin Padilla. Él dirige una iglesia local en la ciudad de Masaya. En medio de todo esto, la Conferencia Episcopal Nicaragüense pues, se ha pronunciado, emitió un comunicado el domingo, donde dicen que se están viviendo momentos sumamente difíciles, pero que no se arrodillan ante la bota del opresor. En medio de esto también, entonces, otras conferencias episcopales como la de Panamá, como la de Costa Rica, han salido a apoyar a la Iglesia Católica. Yo quiero que nos hablen un poquito de esto porque ahora se han sumado a la huelga de hambre familiares de los presos políticos. No sé, cualquiera de los dos que quiera iniciar la conversación, bienvenido. Bueno, nada nuevo está sucediendo en Nicaragua. Esto ya lo vivimos en los años 80. Alrededor de 40 sacerdotes que eran extranjeros, fueron expulsados y igual cantidad de monjas en los años 80. Y recuerdo muy bien lo que sucedió con Monseñor Pablo Antonio Vega. Lo montaron en un helicóptero y lo fueron a botar, por decirlo así, en la línea fronteriza con Honduras, solo con la ropa que andaba puesta. Este es un ejemplo claro, ya estamos repitiendo la historia. Señor Freire, en ese momento usted luchaba ya contra los contras. No, yo luchaba en contra del sandinismo en los años 80, ya era prácticamente el comandante. ¿Ya usted estaba en contra del sandinismo? Sí, yo estoy de sandinismo desde junio de 1981. Hace ya más de 40 años de lucha continua
en contra, primero contra el sandino comunismo que se había apoderado de nuestra patria y nos habían instaurado un sistema totalitario, violador de los derechos humanos y de todas las libertades. Ellos se referían a la Iglesia Católica, a las religiones, como el opio de los pueblos. Y Sí. había que, pues, neutralizar todo lo que era, digamos, las religiones. Y pues, y nada nuevo está sucediendo en Nicaragua. Ya lo vivimos, como personas como yo, que tenemos ya más de 60 años, 70 años, y es una repetición, es la misma película con otros actores, pero ya es la realidad. Es un sistema comunista prácticamente con otro nombre, y ahora con una mezcla de respeto, cierto combinación con la empresa privada por estrategias, pero ellos siguen siendo violadores de los derechos humanos y respetan las libertades y enemigos de la democracia. Así es. ¿Y cómo es que el pueblo nicaragüense, porque mire, yo era muy joven cuando el señor Daniel Ortega fue a mi país? Yo no recuerdo la toma de posesión de qué presidente, pero yo era una pasante y él estaba ahí. Y yo recuerdo que la gente lo miraba, y era como un líder. Y a mí como nunca me han gustado las botas, ni me han gustado nada de esas cosas, la verdad es que yo no sentía absolutamente nada, ninguna curiosidad por el señor, más allá de todo lo contrario. ¿Por qué el pueblo nicaragüense años después, y yo sé que nos estamos desviando y después retomamos, pero no quiero perder esta oportunidad, por qué el pueblo nicaragüense, después que le costó salir del sandinismo, donde Ortega tenía un papel importante, va y vota por este señor? Bueno, el pueblo no votó. Él estrictamente hizo una estrategia. Ajá. Se casó con su esposa, con su mujer, pues se hizo católico. Después que persiguió a la Iglesia Católica, comulgó, se casó y engañó al pueblo, creyendo que era un hombre nuevo, pues que se había equivocado, que habían cometido errores y engañó al pueblo. Y él no ganó. Él lo que hizo fue una estrategia de un pacto con Arnoldo Alemán. Reformaron la Constitución y la ley electoral, bajaron del 50% al 35% para ganar unas elecciones y luego se encargó de dividir a las fuerzas opositoras en una encabezada por Eduardo Montealegre y otro grupo encabezado con José Rizo. Y entonces él no ganó, él lo que hizo fue dividir y como quedó en segundo, una estrategia que diseñó. Bueno, pero esa estrategia le sirvió para, con las herramientas de la democracia, llegar y acabar con la democracia. Así es, pero él nunca, es que la percepción es que la mayoría votó por él, no, la mayoría, sumada a las dos fuerzas opositoras, era el 53%. Que fueron, él con base a una estrategia los dividió, porque él controla el Consejo Supremo Electoral, controla los cuatro poderes, y había una amenaza de juicios contra uno de los candidatos, que si no aceptaba ser la segunda fuerza, pues lo iban a enjuiciar. Y entonces hubo unas amenazas que no salieron a luz pública, pero el otro candidato que era Eduardo Montealegre, lo amenazaron de que ir a la cárcel por una acusación de unos certificados CENIC, que se conoce, unas inversiones. Y entonces aceptó pues los resultados y con el promesa de quedar en segunda fuerza y teniendo inmunidad, ya los juicios no le iban a ser llevados a los juzgados. Bueno, y ahora está allí y aparentemente de manera eterna, como decía Chávez, pero el señor se apiadó, digamos, del pueblo venezolano y se lo llevó. Pero claro, nos dejaron a Maduro, eso es otra historia. Señor Miguel López, un médico
en la política, un ex parlamentario. ¿Cómo ve esta situación de esta persecución a la Iglesia Católica? Y la segunda pregunta, el pueblo nicaragüense, que es un pueblo de fe, ¿cómo recibe este acoso a la Iglesia? Gracias, Nito. Yo coincido con lo que manifestaba Luis en su intervención inicial, en que esto no es nuevo. Lo que estamos viendo es la esencia del Frente Sandinista como organización terrorista, como partido político y de quien la conduce. Porque el Frente Sandinista nace como una organización militar, guerrillera, pero en su estamentos ideológicos se declara marxista-leninista, atea y antisemita. Y así fue que ellos actuaron durante los 80. Quisieron meter la teología de la liberación con algunos sectores de sacerdotes, ¿verdad?, que estaban en esa línea. Recordamos en la visita del Santo Padre Juan Pablo II en 1983, donde señala con el dedo a Ernesto Cardenal, ¿verdad?, cuando lo recibe en el aeropuerto, y le da una regañada, ¿verdad?, porque eran de los que promovían la teología de la liberación. Posteriormente terminaron separándose del Frente Sandinista, pero en su esencia el Frente siempre ha atacado a la Iglesia Católica. Recordamos el montaje en agosto de 1982 a Monseñor Bismar Carballo, donde le montan una trampa y lo sacan desnudo frente a una manifestación que de casualidad iba pasando en ese momento donde le habían tendido la trampa. Y eso fue una respuesta a un comunicado de la Conferencia Episcopal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los miskitos en la Navidad Roja, que se llama en 1982. Entonces, la expulsión de sacerdotes y monjas, yo recuerdo los primeros años, antes de salir exiliado en el 83, que uno iba a misa y afuera estaban las turbas con altoparlantes impidiendo que se celebrara la misa y gritando consignas y queremos la paz, etcétera. Siempre hubo una persecución, digamos, en contra de la Iglesia Católica. Ellos siempre se disfrazan de pacifistas, pero son lobos con piel de oveja, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el pueblo nicaragüense, callado, asumiendo ese dolor de la represión, pasa la factura en las elecciones de 1990 y tienen una derrota, pero descomunal, ¿verdad? Nunca se publicaron los datos realmente de cuánto fue el número de votos, pero sí se supo, por ejemplo, que en cuarteles del ejército sandinista sacaron 0 votos. Es decir, que ni dentro de las mismas filas de ellos tenían totalmente seguro, y probablemente pase igual en este momento, ¿verdad? El nivel de desconfianza, el nivel de represión, el nivel de espionaje es tan alto que nadie se atreve a hablar. Me decía un colega nicaragüense que trabaja aquí. Pues, discúlpeme que le interrumpa, por eso es que encarcela a todos los contrincantes y se lanza prácticamente solo. Inclusive de su propio partido, ¿verdad? Daniel Ortega no confía absolutamente en nadie. Y eso entonces lo hace rodearse no de gente inteligente o capaz, sino de gente obediente, ¿verdad? Yo no te necesito aquí para que penses, sino para que obedezcas, ¿verdad? Entonces, eso genera círculos, digamos, de falsa lealtad y lógicamente esos círculos se van deteriorando. Ha desertado gente muy importante de esos círculos de confianza, ¿verdad? Entonces, eso todavía le aumenta más la desconfianza y tiene a la par también otra psicópata que es su esposa, que también ha sido la encargada en cierto modo de los niveles de represión y de los ataques a la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque esa señora Murillo, bueno, porque es tan fea, ustedes no lo saben, la naturaleza la hizo así, pero ¿por qué el grado de maldad de esa señora? De verdad que, bueno, las mujeres por lo general solemos ser un poco más suaves. Yo no digo que sea esa una verdad. A veces, lo he comentado en otras ocasiones, me he leído libros sobre las mujeres de los nazis, por ejemplo,
y eran infinitamente peor, y eran las que mantenían incluso a los militares nazis en sus cargos. Le decían, tú no te puedes echar para atrás porque aquí estamos nosotros muy bien, tus hijos están muy bien, y tú sigue para adelante. O sea, que eran peores, ¿no? Digamos. Pero ¿por qué este grado de maldad de esta señora? ¿Cuáles son, qué se dice en Nicaragua de ella? ¿Qué conocen ustedes de ella? Bueno, es bruja, ¿verdad? Es bruja. En los 80 hubo el primer Congreso Internacional de Brujos Mundial y yo creo que ha sido el único en Nicaragua. Y ella tiene santeros cubanos en su casa y gente que entiende estos temas, católicos que trabajan en la parte de exorcismo, han analizado la rotonda Hugo Chávez, que está en el centro de Managua, y ahí algunos han dicho ese es el centro de su poder satánico, ¿verdad? Porque hay un montón de símbolos y de cosas que de alguna manera representan una lucha del bien contra el mal, ¿verdad? Es decir, esto hay gente que no lo cree, pero la realidad es que cuando se dio el diálogo nacional en la conferencia episcopal en mayo de 2018, le pusieron una medalla enfrente, ¿verdad? Y esa mujer sudaba y era una incomodidad y todo el mundo decía, el demonio está inquieto ante la presencia, ¿verdad? Espiritual del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces era una cuestión muy visible, ¿verdad? Pero en realidad ella tiene una personalidad psicópata. Cuando hacemos análisis psicológicos de la conducta de ella, es una conducta sociopática, evidentemente, ¿verdad? Bueno, yo he llegado a la conclusión que todos ellos son unos enfermos mentales. Señor Flay, un hombre de armas como usted, un hombre de lucha, cuando escucha estas cosas de brujería, santería, ¿qué piensa? Bueno, que el diablo está detrás de la señora Murillo y de su gobierno, y está sostenido. Pues esa confrontación con la Iglesia Católica es una confrontación, parece a muerte, el bien contra el mal. El diablo. Desde los tiempos del inicio del mundo, porque el diablo y los ángeles siempre han estado en una eterna lucha, ¿no? Ahora, el pueblo nicaragüense, que ha perdido su fe, por el contrario, se arropa con ella. ¿Qué nos pueden decir, señor? Bueno, el pueblo nicaragüense es inmensamente católico, cristiano, y no ha perdido la fe. Está apoyando, respaldando, saliendo a la calle, manifestándose a favor de los obispos, los sacerdotes, y está activo. A pesar de que la represión que existe, la gente está allí. Ahora, gracias a la tecnología, pues la gente se mantiene en constante comunicación. Recordamos que le cerraron el canal que tenía la Iglesia Católica, se lo cerraron antier, y así han sido con las radios también, y prácticamente hay una guerra frontal contra la Iglesia Católica, porque son los que han alzado la voz, y son los sacerdotes son los más creíbles que existen dentro de Nicaragua, y la gente tiene un alto respeto, estima, y son verdaderos pastores realmente conduciendo a su pueblo. Entonces le quiero hacer una pregunta particularmente a usted, porque usted fue precandidato en las elecciones pasadas, en esas que fueron una mentira. ¿Por qué, digamos, usted pensó o creyó que realmente en una dictadura podían haber unas elecciones libres y transparentes? Porque es la misma historia de Venezuela. Bueno, nosotros que cree o que dice o que vende la idea de que ahora sí, resulta que estos señores que torturan, que asesinan y matan, ahora se vuelven buenos y demócratas y van a permitir unas elecciones. Bueno, hace un año prácticamente las cosas estaban como que tenía la percepción uno que iban a haber elecciones. Cuando comenzaron a proyectarse los candidatos y hicimos un acuerdo
todos los candidatos un acuerdo por Nicaragua, que nos íbamos a ir a unas primarias y el candidato que ganara las primarias, ese iba a ser el candidato que a todos íbamos a respaldar. Eso fue como ponerle un crucifijo pues al diablo al frente, y Daniel Ortega no le pareció que hubiera un candidato único contra él, y comenzó a llevarlos a la cárcel a todos. Yo estoy en el exilio, cuando miré la amenaza, cuando llevaron a la cárcel a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, que había sido embajador de su gobierno en Washington. Las cosas no van mal, no van bien. Entonces tomé mis precauciones y me quedé dentro de Nicaragua unos meses esperando la reacción, y luego salí fuera del país por puntos ciegos hacia Honduras, y ahora estoy en los Estados Unidos. Porque Daniel Ortega está aplicando una recomendación que le dijo Tomás Borja. Tenemos que hacer cualquier cosa, no importa el costo que tengamos que pagar. El costo más grande es perder el poder. Y eso es lo que está haciendo, aplicando esa recomendación. Van a hacer lo que tengan que hacer. Ya han matado, están llevando, ahora la Iglesia Católica lo tienen ahí porque se ha convertido en la única voz del pueblo nicaragüense, una voz que fortalece las esperanzas y denuncia las injusticias del pueblo nicaragüense, y la voz es creíble de los sacerdotes, de Álvarez, ya tenemos a Edwin en el exilio, tenemos a Baez en el exilio, y ya son unos pocos los que están dentro de Nicaragua, entonces tienen la lucha frontal contra ellos, porque son los que han alzado la bandera en defensa del pueblo nicaragüense, y no sabemos qué va a pasar, pero creo que no se animan a capturarlos, llevarlos a la cárcel, acusarlos, pero están haciéndole la vida imposible con ese acoso constante. Miguel López, su percepción sobre la oposición. Esta oposición que se presentó en unas elecciones a pesar de todas las amenazas y de todas las advertencias, porque el mundo entero, o por lo menos el mundo democrático, o los que atravesamos por esto, bastante que les decíamos, no crean en Daniel Ortega ni en elecciones transparentes con dictadores. Los dictadores, los comunistas, los totalitaristas, los autoritarios y los que pertenecen a carteles jamás van a entregar el poder. Van a tratar de mantenerlo todo el tiempo posible. ¿Por qué se creyó que sí se podía? Nosotros, a diferencia de Luis, en ese momento nos llamaron radicales porque decíamos que era totalmente absurdo pensar ir a unas elecciones democráticas con un dictador en el poder. Y rescatábamos pensamientos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que decía, con una dictadura no se tranza, no se negocia, se derroca. Y nosotros decíamos, vemos una OEA que no tiene la suficiente fuerza como para garantizar los resultados, y nosotros teníamos reuniones técnicas con gente de la OEA y no veíamos los mecanismos por los cuales podían exigirle a Daniel Ortega entregar el poder en caso de que la oposición ganara. Entonces nos parecía a nosotros totalmente una quimera que hubiera un sector de oposición tratando, y a lo mejor esa no era la intención, estoy claro, hacerle el juego democrático a Daniel. Porque ellos han utilizado la democracia para destruir la democracia, precisamente. Entonces, la única forma en la que se puede garantizar unas elecciones libres y democráticas es sin la dictadura presente, ¿verdad? Y para eso hay que utilizar todos los mecanismos, y hemos hecho todo lo posible para que Nicaragua no regrese a una guerra civil, porque ya decía alguien, nadie puede querer más la paz que quien ha sufrido una guerra, ¿verdad? Y Luis estuvo directamente en el frente de combate, ¿verdad? Y estoy seguro que no quiere volver a la guerra,
aunque no le faltan ganas de agarrar el fusil de nuevo para ir a sacar a Daniel, ¿verdad? Pero nos parece que en la actualidad este sector de oposición ha aprendido y ha entendido la lección de que con los dictadores no se puede negociar, no se puede transar, hay que buscar cómo utilizar los mecanismos internacionales para poderlos sacar, y ese ha sido parte del trabajo que la oposición ha venido realizando. Ha ocurrido un fenómeno. Al principio, y esa fue la expresión en las calles, había gente de todos los colores, de todas las clases sociales, de todas las religiones, buscando, protestando en contra de la dictadura. No había ningún tipo de división. Ahí estaba todo el pueblo expresando su repudio a la dictadura. Posteriormente viene el aumento de la represión, los crímenes de lesa humanidad, asesinatos en la calle, presos políticos desaparecidos, y comienza el exilio nuevamente. Y este exilio trae una característica porque la mayoría son gente joven, y entonces consideran ellos que la lucha nació en abril de 2018. Y quienes tenemos como Luis 40 años o más de estar luchando contra esta dictadura, le decimos, no, nosotros estamos luchando desde que yo tenía 19 años, y Luis probablemente también desde que tenía 20 años. O sea, son más de 40 años de lucha, y esta película ya la hemos repasado y ya la hemos vivido. Este es mi segundo exilio por la misma causa y por la misma persona. Y uno dice, es increíble que a estas alturas no tengamos la capacidad de lograr ya ni siquiera una unidad, una concertación de los intereses nicaragüenses, de los intereses patrios, dejando por un lado intereses personales. Y hemos experimentado y hemos platicado con la oposición venezolana, hemos estado con María Corina, con Leopoldo. Señor Miguel, no sé con cuál oposición venezolana, porque en Venezuela no hay oposición. ¿Verdad? Hay una resistencia, pero que no es la oposición que usted conoce. Correcto. Y esa aclaración es importante, ¿verdad? Aprendemos de los errores de otros, pero también tenemos que aprender de los errores nuestros, ¿verdad? Entonces, en este momento hay, llámele plataformas o congresos que han aglutinado diferentes grupos de organizaciones de nicaragüenses en el exilio y dentro de Nicaragua, buscando ese proceso de definir una estrategia común para aumentar la presión política, financiera, social, todo lo que sea posible para forzar la salida de la dictadura. Discúlpeme que lo interrumpa, porque es que en estos días, no sé en un acto en qué parte del mundo, el señor Leopoldo López se presentó, digamos, como un articulador entre la oposición de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y yo le voy a decir a usted sinceramente que a mí el Leopoldo López no me representa en nada. Nada. Es uno de los causantes de la tragedia venezolana. Eso exactamente igual. Yo me pregunto, ¿es que nosotros vamos a caer, Nicaragua y Cuba va a caer también otra vez en lo que caímos nosotros? Exactamente igual pasa en la oposición nicaragüense, ¿verdad? O en la resistencia nicaragüense, porque en realidad en este momento tiene usted razón, lo que estamos haciendo es resistencia, no es oposición, ¿verdad? Y en la parte de la gente que está en Nicaragua, de forma silenciosa, de forma casi clandestina, nos podemos comunicar con ellos. Es muy poco lo que se puede hacer dentro de Nicaragua por el nivel de represión que hay, no solamente el riesgo de caer preso, sino el riesgo también de que te asesinen, ¿verdad? El riesgo de la vida, de la integridad física es evidente. Entonces, el reto principal en este momento es buscar cómo juntarnos todos en una sola estrategia de lucha, y de alguna manera lograr también el acompañamiento de la comunidad internacional, que sigue esperando esa concertación de las fuerzas opositoras nicaragüenses, pero me parece que también la comunidad internacional debe revisar y definir mejor su rol, porque tampoco saben qué hacer. Uno ve como un juego muy tibio, muy diplomático, y poco a poco han tenido que ir aceptando públicamente que en Nicaragua, que en Venezuela y que en Cuba no hay gobierno, hay dictaduras, hay criminales. Es un triángulo del mal, del crimen organizado.
Es decir, esto va mucho más allá de una simple dictadura, es que es el crimen organizado que se ha apoderado de estos países para fomentar el narcotráfico, el tráfico de armas, el entrenamiento de terroristas, el tráfico de personas, el lavado de dinero, y podemos seguir mencionando una gran cantidad de actividades dentro de ese crimen organizado. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué espera entonces la comunidad internacional para actuar con más fuerza? Si están viendo todos los días a través de la tecnología y las redes lo que está sucediendo en estos países. Entonces, los demócratas tenemos que defender la democracia, nadie más la va a venir a defender, ¿verdad? Entonces, en esto, pues, es el reto principal que nosotros tenemos en este momento como ciudadanos nicaragüenses, lograr esa concentración de todas las fuerzas. Ahora, señor Flay, usted que vive en los Estados Unidos, uno observa que llegó un gobierno a ese país de un signo contrario a las luchas que nosotros adelantamos. Yo no quiero decir con esto que el gobierno o la administración de Trump fue mejor o fue peor, porque yo no vivo en ese país. Yo lo que sí puedo decir es que uno se sentía un poco más acompañado, digamos, con la administración anterior. Pero ahora, según leo en algunos analistas, ha decidido la administración actual, la del señor Biden, no ocuparse tanto de los problemas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y de América Latina en general, porque tienen problemas internos muchísimo más graves. Una inflación que lo sienten ya los bolsillos de los norteamericanos, y en medio de todo eso, unas elecciones de medio término que próximamente van a realizarse y con las cuales ellos podrían perder la mayoría en el Congreso. ¿Usted cree que realmente eso es así? Y que además, cuando hablamos de la comunidad internacional, siempre la comunidad internacional se ve reflejada en la posición que tome los Estados Unidos o que no asuma. Bueno, la administración Biden ha tenido unas decisiones pues, que los nicaragüenses sentimos que no han hecho efectos, digamos, las sanciones que le han aplicado al círculo de poder de Daniel Ortega. No han hecho cambiar a la dictadura en nada. No se ha movido un milímetro de su proyecto político. No ha liberado a los prisioneros, no ha permitido elecciones libres y las sanciones han sido ineficaces. Porque ahora, volviendo al tema que usted habló anteriormente, pues yo soy un hombre, vengo de una guerra pues, de 10 años de duración y estoy convencido que para la dictadura el medicamento más eficaz que se conoce es la lucha armada. Es más efectiva. Si nosotros tuviéramos o nos hubiéramos enfrascado en una lucha cívica contra el sandinismo, ahí estuviera una dictadura de 40 y tantos años en Nicaragua. Pero la presión armada, un presidente con decisión y con visión como era Ronald Reagan, que realmente protegía a su nación y apoyaba a sus vecinos, como el caso de Nicaragua. Era un gobierno que preocupaba por el futuro. No se le olvide la actuación de presidentes venezolanos. Sí, también, en aquella época también ayudaron. Carlos Andrés Pérez terminó incluso fuera del gobierno por la ayuda a Violeta Chamorro. Sí, así es. Recordemos que también ayudó a los sandinistas también para derrocar a Somoza y luego ayudó a Violeta en la reconstrucción del país y todo eso. Pero, digamos, la actuación de los presidentes de Venezuela y cómo la democracia venezolana ayudó al resto de Centroamérica a liberarse de dictadura, eso era la comunidad internacional de antes. Sí, era más dinámica. Ahora parece no importarle lo que sucede ante al vecino. Pues en el caso nuestro tenemos una dictadura que haciendo atrocidades
a la población, violando los derechos humanos, cerrando todas las radios, todos los periodistas prácticamente están en el exilio y parece hay miles de nicaragüenses emigrando hacia los Estados Unidos y a la administración Biden no parece importarle lo que sucede en Nicaragua. Y esa es una cosa que ha dejado... Usted dice que las sanciones no han funcionado en Nicaragua, pero alivia las de Venezuela y Cuba. O sea, no se hace absolutamente nada contra esas dictaduras. Y ustedes hablan de la cantidad de nicaragüenses que salen todos los días de su país, pero ¿y la cantidad de cubanos que llegan para seguir el paso? Sí, y gastando miles de dólares, porque un pasaje aéreo de Cuba a Managua vale $3.500, que antes valía $250, $300, ahora vale $3.000 y tantos dólares, y no hay cupos prácticamente. Y después hacen la travesía por Honduras allí y vienen hacia Honduras, Guatemala, México, y vienen a los Estados Unidos. Cubanos, venezolanos y nicaragüenses, que busca de libertad y busca cómo ayudar a sus familias, venir a este país y obtener un trabajo para poder sostener a sus familias que están pasando calamidades. Yo estuve la semana pasada en Miami y estaba la camarera, le pregunté su nacionalidad, soy venezolana. ¿Y qué hacía en Venezuela? Daba clase en una universidad con $2 mensuales, dice que era el salario de ella. Sí. Aquí está de camarera de una señora que tiene una preparación universitaria. ¿Da? Puede imaginarse la tragedia que estamos viviendo. Es una tragedia. Vamos redondeando porque se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar el tema de la Cumbre de las Américas por fuera. Daniel Ortega, por supuesto, dijo que él no tenía ningún interés en ir. Los Estados Unidos dijo que no invitaría a dictadores. Yo todavía no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero también hay voces en Estados Unidos que dicen que hay que invitar representaciones de los pueblos de Nicaragua, Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad? Bueno, para mí, si ellos no practican la democracia en sus países, no son salidos de un proceso electorales limpios, libres y transparentes, por lo tanto no son demócratas y no deben ser invitados, porque es darle vida a una dictadura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos revolviendo el aceite con el agua y eso es incompatible, no se va nunca. La democracia y los dictadores somos incompatibles. Nosotros luchamos por instaurar la democracia como modelo de vida en nuestros pueblos y ellos luchan por sostenerse en el poder por medio de las armas. No van nunca a permitir que el pueblo elija como es libremente a sus gobernantes. Eso no está permitido en Cuba, Nicaragua ni en Venezuela. Así es que la Cumbre de las Américas no debe de permitir que lleguen personas que no practican la democracia en sus países. Miguel, ¿tú crees que puede existir la posibilidad de que vayan verdaderas representaciones de resistencia, no esas oposiciones rosas, acomodaticias, cómplices, que vayan a esta cumbre a alzar la voz en nombre de su pueblo? Me parece que sería lo correcto. O sea, la Cumbre de las Américas no puede ser una reunión social más. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar, porque por otro lado tenemos un foro de Sao Paulo muy activo, tratando de ver cómo extiende el comunismo a todas las Américas, ¿verdad? Yo creo que la Cumbre de las Américas debe ser ese escudo, ese espacio donde se diseñen las estrategias para hacer retroceder ese comunismo y lograr el avance de la democracia y el progreso en todo el continente americano. Entonces, si estos regímenes no representan a la democracia, no deben de tener un espacio en la Cumbre de las Américas, y me parece que el presidente Biden tiene que ser fuerte en esta parte, no ceder a la presión internacional en este sentido y aceptar delegaciones representativas de los sectores opositores en representación de los pueblos oprimidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, para decirle: aquí están estos países dispuestos a defender la democracia con ustedes y a restablecer la democracia y el desarrollo para todo el continente americano.
Me parece que esa debería ser la resolución final de esta cumbre, con estrategia y sobre todo con recursos financieros para poderla llevar a cabo. Miguel, señor Miguel y señor Luis, ya para terminar, dos temas. ¿Cómo ven las elecciones de Colombia, que la primera vuelta es el próximo domingo? ¿Ven posibilidad de que el Foro de Sao Paulo se afiance aún más en nuestra región, poniendo de presidente y de manera poco transparente, porque las denuncias de fraude son enormes? Bueno, poniendo a uno de sus representantes en lo que se ha llamado la joya de la corona. Y cómo hacemos los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, que creemos en la libertad y que creemos en la paz, en el progreso, en el desarrollo, para unirnos y luchar juntos, ya que parece que hay cierta indiferencia de la comunidad internacional. Nosotros los ciudadanos debemos unirnos para hacer algo en conjunto para liberarnos. No sé cuál de los dos quiere hablar primero, pero la pregunta es para los dos. Bueno, yo creo que nuestro deber es alertar a nuestros hermanos colombianos que no escuchen los cantos de sirena. Pues estos señores del Foro de San Pablo, cuando llegan al poder por democracia, luego no lo sueltan y reforman la Constitución y se quieren dedicar de por vida. Sería triste, doloroso que el pueblo colombiano caiga en la trampa de estos señores del Foro de San Pablo que promueven las izquierdas, y el pueblo puede arrepentirse, el pueblo colombiano, como ha pasado con los demás pueblos, el mismo pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense que creyó en Daniel Ortega darle una segunda oportunidad, pues un 36% pues creyó en él y votó por él, pero no, él no ganó. El mismo pueblo creyó en Chávez, y mire lo que ha pasado después de ser Venezuela un país próspero, exportador de petróleo, prácticamente millones de barriles diarios, ahora está dando lástima y el pueblo emigrando. Eso mismo puede pasar con Colombia si los colombianos se dejan engañar y escuchan canto de sirena. Eso es mentira. Eso es lo que le están vendiendo, son mentiras. No es verdad que van a transformar los países y utilizan el engaño como modelo o como forma para tomar el poder. Cuando llegan allá se olvidan de las promesas que hicieron. Yes. Señor Miguel, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos de a pie? Los nicaragüenses de a pie, los cubanos de a pie, los venezolanos de a pie. ¿Qué hacemos para tratar de sacar a nuestras naciones del precipicio en el que estamos? Nosotros hemos manifestado a representantes de la OEA, con los que nos hemos reunido, que nosotros seguimos manteniendo el derecho a la rebelión ante la indiferencia de la comunidad internacional o ante la inacción de la comunidad internacional. Y me parece que eso al final es lo que va a suceder, ¿verdad? Pasó en Libia, pasó en Egipto, y el temor de esto es que haya una anarquía, ¿verdad? Donde hay una explosión social y el pueblo sale a las calles a defender su vida, su derecho a la libertad, su derecho a vivir en paz. Uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Por lo tanto, nos parece a nosotros que esto debería ser un proceso estructurado entre los tres países con estrategias concretas, y si la comunidad internacional nos quiere acompañar, perfecto, y si no nos quiere acompañar, también tenemos el derecho a la rebelión, porque en este sentido nos está pareciendo que al final los espacios diplomáticos, los espacios políticos se van agotando, y lo único que queda, desgraciadamente, es la acción violenta, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de hacer esto por las vías pacíficas, ¿verdad? Pero, como decía Luis, con la dictadura esto no se logra. En el caso de Colombia, me parece a mí que los medios de comunicación y la gente que trabaja en comunicación social en las redes sociales tiene un rol enorme
para de alguna manera el pueblo colombiano tenga claro que le están vendiendo una utopía ante esa realidad dura que puede vivir cualquier país de forma económica, de forma social. Todos los países tienen problemas de alguna manera, ninguno está así como en la gloria, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero eso no significa que tenés que poner al país al borde del precipicio, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que estos vendedores de utopía ilusionan al pueblo con una esperanza, pero al final termina peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Y terminan los pueblos más pobres, más exiliados, más pobreza, pero nace una nueva oligarquía que se enriquece todavía más porque lo que ellos quieren es poder en todo sentido. Bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas y por supuesto que este es el primero de otros programas que vamos a tener. Yo desde ya los invito porque creo que definitivamente espacios como este para que nos escuchen y los escuchen sus compatriotas, los venezolanos, los cubanos, para ir, digamos, manejando esta posibilidad de unidad, ya no solamente entre nuestros pueblos en particular, sino todos juntos, los tres juntos, a ver cómo logramos salir de estas dictaduras, de estos totalitarismos. Así que yo estoy sumamente agradecida a ambos por haberme permitido tenerlos aquí hoy y bueno, con la promesa de que no será la primera ni la última vez. Muchísimas gracias, Cuente con Nito, nosotros. y que Dios nos acompañe en esta lucha para que pronto alcancemos la libertad, porque como dijo Rubén Darío, Nicaragua y América están hechas para la gloria y están hechas para la libertad. Amén, amén. Muchas gracias por la invitación y estamos a su disposición. Que Dios les bendiga. Amén. Igual para ustedes. Mil bendiciones. Y con todos los que nos siguen, hasta una próxima oportunidad. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.